Bueno, pues buenas a todos. Hoy vamos a presentar la entrega 4 del proyecto 3. Bueno, el grupo está conformado por Alejandro Guerrero, Juan Esteban Cerón, Juan Andrés Sánchez, Jerónimo Suárez y quien les habla, Nicolás Garzón. Bueno, primero que todo, nuestro proyecto consiste en el motor híbrido que tiene como objetivo llegar hasta la estratosfera. Para este entregable, entre las cosas que se hicieron, primero se habló con el profesor Fabio y se analizó la tesis de Prada, la cual es la que estamos analizando. Para este caso, lo que encontramos es que uno de los componentes principales que estaba fallando es el servomotor. Hay que tener en cuenta que este proyecto tenía algunas fallas. Una de estas era el combustible, el cual intentamos atacar en las entregas anteriores. Y en este caso nos dimos cuenta que debido a la presión del fluido se generaba un efecto de Venturi que bajaba mucho la velocidad de la válvula, la temperatura de la válvula. Debido a esto, el servomotor tenía problemas al controlar el flujo del oxidante. Entonces, lo que se va a intentar en este entregable es hacer un análisis de falla para hacer un diseño de confiabilidad. Bueno, para el diseño para confiabilidad se revisó el sistema de inyección que mencionó mi compañero anteriormente y se llegó a la conclusión de que lo más óptimo para hacer un rediseño era hacer un cambio del servomotor, ya que como menciona el estudiante Santiago Prada, uno de los motivos de que falló su sistema de inyección era que el servomotor no contaba con suficiente torque para poder abrir y cerrar la válvula del fluido. Y dado que la válvula conlleva un proceso de selección bastante extenso que esperamos que el Santiago Prada haya hecho correctamente, decimos que el servomotor es la mejor opción. Por ende, intentamos mantener las dimensiones nominales de este servomotor y aumentar su torque, por lo cual encontramos este torque de 35 con un servomotor con un torque de 35 kilogramos por centímetro y para el problema de enfriamiento del servomotor, vamos a usar unas placas de celda Peltier para mantener el servo en una temperatura óptima de uso. Bueno, por la parte del análisis de modos y efectos de falla, realizamos el siguiente diagrama de FDMA. Ya que nos basamos en que la función afectada es la inyección de oxidante, las posibles causas de estas son que la válvula no abre, que la válvula no cierra o el servomotor no funciona. Los potenciales efectos de esta falla es que no haya un flujo de oxidante en la cámara de combustión debido a que la válvula no se abre. El motor tiene combustión incompleta debido a que la válvula no cierra, es decir, empieza a botar humo negro y no hay flujo de oxidante en la cámara de combustión o no hay cierre de la válvula de oxidante, dado que el servomotor no funciona. Las potenciales causas de falla están relacionadas con o es falla del servomotor o es falta de torque del servomotor y o la temperatura de operación del servomotor no es la óptima. Con esto, las acciones recomendadas fueron revisar la temperatura de operación de la válvula, revisar la apertura de la válvula, es decir, hasta qué niveles se está abriendo la válvula, verificar el circuito eléctrico del torque óptimo del servomotor. Con esto puedes descartar que sea falta de torque del servomotor y verificar la temperatura de operación del servomotor en caso de que una baja temperatura afecte su funcionalidad. Finalmente, las personas responsables de cada una de estas tareas y las acciones tomadas en caso de que cada una de estas fallas sea la que está afectando la función. En el caso de que la válvula no abra y sea debido a que no hay flujo de oxidante de la cámara de combustión, se debe realizar un ensayo de repetitividad y temperaturas de operación a la válvula. Si el motor tiene combustión incompleta, se realizará una verificación de programación para la posición del servomotor. Si no hay flujo oxidante a la cámara de combustión, se realizarán pruebas del circuito eléctrico con diferentes servomotores de la misma referencia para descartar si es el circuito eléctrico o el servomotor en sí. Finalmente, realizar pruebas de temperatura y repetibilidad al servomotor en caso de que no haya cierre de la válvula de oxidante. Esto con lo mismo descartar si es la válvula o el servomotor el que está fallando. Bueno, en cuanto al árbol de falla, teniendo en cuenta la entrevista realizada a Fabio, pues bueno, hay que tener en cuenta que el cohete no llega al apogeo y eso se puede deber a tres cosas principales. La primera es en una falla en el sistema de empuje del motor o puede ser por la deficiencia debido al material usado, que en este caso es el acero.
o por fallas en el mecanismo del servo en el tiempo de arranque para la apertura de la válvula. En cuanto a la última, se debe tener en cuenta que esto se puede dar debido a, primero, la presión del gas disminuye y la velocidad aumenta, por lo que no se puede realizar la apertura de forma correcta. O la segunda opción puede ser por fallas en el sistema eléctrico, que esto ocasiona que el sistema de combustión no se realiza de forma completa. En cuanto a el último, que es de la falla de que no se completa el proceso de combustión, esto se puede ver a dos cosas. La primera, que nos llega al occidente y que hay humo negro, que pues normalmente debe ser blanco. Y en cuanto a la presión del gas disminuye y la velocidad aumenta y no permite la apertura, esto se debe a que la válvula se enfría perdón, sí, y la válvula se contrae y no se cierra, teniendo en cuenta que la válvula se transformaría en un venturi. En cuanto a la heurística, nos guiamos sobre el ejemplo del libro, en este caso L siendo la tasa de fallos. En cuanto al motor, se encuentran 8 fallos por cada 10 a la 6 segundos. En cuanto a las eh, celdas Peltier, se encuentran 4 fallas cada 10 a la 6 segundos. Y en cuanto a la conexión de fuente DC, se encuentran una falla de 40 cada 10 a la 6 segundos. Se realiza la suma de los inversos, uno sobre la suma de los inversos, y se consigue el siguiente valor de 0.000025. En este caso se mete en esta función de probabilidad exponencial, lo cual nos ofrecería la siguiente tabla. En este caso, simulando un año y 5 años de uso, se tendría que el 97% de los servomotores que se están utilizando estarían sirviendo al año y a los 5 años estarían sirviendo únicamente el 89%. Bueno, entonces la primera reunión que se realizó en equipo fue para poder tener en cuenta la entrega anterior, la tercera entrega, y en base a esta poder comenzar a realizar desde una visión de confiabilidad que se realizó el 1 de marzo. Entre el 5 y 7 de marzo se realizó la primera reunión ya con un enfoque en la cuarta entrega, en donde ya se comenzó a realizar la entrevista dentro de este rango de fechas a Fabio para poder comenzar a realizar la tabla de FMA y el árbol de fallas. El 9 de marzo se realizó la reunión para comenzar a realizar el video para la sustentación oral y poder comenzar a tener en cuenta los cambios y el contexto que se realizó en la entrega 4, para así después el 12 de marzo hacer otra reunión grupal en donde ya se tienen en cuenta los detalles de esta entrega y se puede comenzar a pensar con una nueva visión para la entrega 5, para así ya en la última entrega, que sería el 15 de marzo, tener en cuenta una reunión en donde se tienen todos los parámetros pues revisados y que se deben comenzar a cambiar para poder realizar la entrega 5.